Sí se ven ahí. Sí, se ¿Sí? observa. Sí, se ve. Ya. Excelente. Entonces, recomendaciones. Digan, por favor, si ustedes van a crear los puntos de información por chat o por voz, si es que al final no terminan controlando mucho lo que sería Zoom, está a su disposición de ustedes. Recuerden, los shames están totalmente prohibidos, hablarse con respeto, no hacer barraquín, porque al final los mensajes cuando es en chat no se pierden. Muchísimos éxitos a todos, así que demos una grandiosa bienvenida a Andrea Riquelme para que pueda abrir este debate. A tu primera palabra. Sí, tengo una pregunta. Con respecto al tema de la cámara, ¿tengo que encenderla? ¿Cómo? ¿O tengo que Ya, encender sí. mi cámara? Por favor, enciendan la cámara. Eso también nos apoya a nosotros los jueces para ver sus puntajes por la razón en la cual cómo se expresan y cómo logran pasar sus ideas y transmitirnos a nosotros. Sería Listo, ya voy. importantísimo. Un momento, tengo que conectarla. Ya, no hay problema, te esperamos. Disculpe, le hablé a la primera oradora de oposición. Le comuniqué al profesor encargado que yo tenía muchísimos problemas de conexión porque he estado utilizando en estos momentos mis datos móviles, así que al inicio de mi discurso para presentarme voy a activar mi cámara, pero realmente después es más imposible. Estoy como que al costado del router de mi domicilio. Sí, si es algo muy, muy difícil de hacerlo, no se preocupen, creo Sí, que es por totalmente favor. entendible. No te preocupes, Jimena, no hay problema. Muchísimas Eh, gracias. Solo es necesario para el momento del discurso, ¿cierto? Sí, para el momento del discurso. Ya. Vale. Ya, te puedo ver excelentemente bien. A tu primera palabra, igual indícanos por dónde quieres los puntos de información, si por chat o por voz. Y dale. ¿Podrían escribirme como voy en el chat y luego ya yo los acepto? Por favor. ¿Te parece? No. Muy bien, dale. Listo, mi discurso va a iniciar en 3, 2, 1. Voy. Listo. Para este debate del día de hoy vamos a empezar con ciertas definiciones. Primero, la moción nos dice, esta Cámara exigiría exámenes psicológicos como requisito para el matrimonio. Primero, ¿qué es un examen psicológico? Consideramos que es una evaluación general establecida para determinar los rasgos de personalidad y de conducta de una persona. ¿Qué es un requisito? Es una condición que es necesaria para hacer algo. En este caso es una condición necesaria para el matrimonio. ¿A qué nos referimos con matrimonio? En este caso lo estamos considerando como matrimonio civil. Es un acuerdo mutuo frente a la sociedad para compartir derechos, y los requisitos actuales del matrimonio generalmente piden actualmente en el Perú, sobre todo, algunos impedimentos y unos requisitos, como por ejemplo la partida de nacimiento, un certificado médico que incluye pruebas de sangre y también no ser parientes cercanos. Pero tenemos que entender que actualmente también existen algunos impedimentos para poder casarte, como lo es sufrir una enfermedad física crónica y que sea contagiosa y hereditaria, y también sufrir una enfermedad mental que sea crónica, incluso si tienes momentos de lucidez. Esto es que a pesar del medicamento, incluso esta enfermedad no te permite llevar tu vida como normalmente lo hace una persona pues que no la sufre. Hablemos un poco del status quo, y es que actualmente en el Perú, ¿por qué es necesario desarrollarlo acá? Porque sabemos que muchas veces estas políticas pues no se llevan a cabo, y entendemos que en el status quo actual de Perú existen varias problemáticas, como lo puede ser la violencia familiar, tenemos también las relaciones tóxicas y algo muy importante que todos conocemos, que son los feminicidios. Ok, ¿cuál es lo importante que existan este tipo de problemáticas? Que estas tres tienen algo en común, y es que las tres tienden a ser ocasionadas, y la consecuencia de estas son están ocasionadas por diferentes enfermedades mentales. Por ejemplo, las personas que cometen violencia familiar generalmente son personas con rasgos de personalidad de conducta muy agresiva. También las relaciones tóxicas de síndrome de dependencia y también algunas inseguridades, pero eso ya pues tiene bastantes, tiene como niveles. Y pues los feminicidios, entendemos todos que una persona que está en completa facultad mental no tendría que cometer estos actos que son muy brutales, y hay que entender que muchos de estos feminicidios se dan no por una persona desconocida, sino por tu misma pareja. Entonces entendemos que es una problemática que se está dando actualmente en nuestro país y es importante tomarla en cuenta. A ver, definamos cuáles son los incentivos que tiene una pareja para casarse. Generalmente pues puede ser que haya cierta convivencia que ya se haya tenido, y es que este matrimonio representa un conjunto de derechos. Por ejemplo, puede tener como cuestiones como los bienes compartidos, la herencia,
también en el caso que se separen, manutención de los hijos. Entonces también se crea como que algo legal y ciertos beneficios legales, por lo que muchas personas deciden casarse actualmente por lo civil. Entonces, para esta moción también tenemos que entender que actualmente se tiene un estigma con respecto a la salud mental y es algo que se está tratando de cambiar. ¿A qué me refiero que existe un estigma? Que muchas veces existe una desinformación, un desconocimiento bastante grande de las personas con respecto a las problemáticas de salud mental que otras personas puedan tener. Por eso muchas veces no se considera ir ni siquiera a tomar un psicólogo. Nadie tiene normalizado ir llevar a su niño al psicólogo, sino que simplemente lo hacen cuando ya el problema está muy agrandado. Y también entendemos que frente a la salud mental, frente a la salud física, la salud mental se ve muchas veces minimizada. Y eso es lo que se está tratando de cambiar actualmente. Para esta moción, la Cámara de la Proposición presentará algo como un plan de gobierno en donde exigir como requisito los exámenes psicológicos para el matrimonio. Primero, estos exámenes pueden ser pruebas proyectivas, test de personalidad, que obviamente lo va a ejercer un especialista, ya sea pues un psicólogo, pues que esto se da básicamente en las municipalidades porque es aquí donde generalmente y actualmente se dan los exámenes de salud médica para poder ir a casarse de forma civil y entendemos que puede ser que la Cámara Contraria nos diga, ¿vas a impedir que una persona se case solamente porque su examen de psicológico salió mal? En realidad, nosotras decimos que depende de la gravedad de este problema. Si bien es cierto, como ya le expliqué, muchos impedimentos son que tenga una enfermedad de salud crónica. Entonces, dependiendo del nivel de la enfermedad, se considerará impedirlo o no impedirlo. Esto ya lo voy a explicar un poco más dentro de mi argumentación. Vamos con los actores. Tenemos primero la pareja, que es el actor principal. También tenemos la familia que podría formarse. Entendemos que no todas las personas que se casan forman una familia con hijos, y también pues el Estado, que es quien puede llevar a cabo esta medida. Y también tenemos a los especialistas, que son pues los psicólogos. La métrica, debido a que la pareja es el actor principal, es en qué mundo se encontrarán mejor las parejas al momento de casarse. La carga de la prueba es que tenemos suficientes razones para exigir este examen psicológico para el matrimonio y lo vamos a defender con dos argumentos. Primero, necesario, idóneo y proporcional. Y segundo, salud es salud. Vamos con el primer argumento y primero me encuentro en la necesidad de explicar la necesidad. Como ya lo expliqué dentro de mi status quo, hay una problemática bastante grande y que todas tienen una raíz, que generalmente son problemas con características de salud mental. Entendemos, como ya lo expliqué dentro de mi status quo, que una persona que está en completas facultades mentales no tiende a cometer feminicidios contra una persona, tampoco es violenta a sus familiares. Entendemos que siempre se tienen condiciones. Entonces, este status quo actual que tenemos en el Perú lo pide a gritos. ¿Por qué? Porque estas problemáticas sociales nacen y parten muchas veces de esta familia. Entonces, consideramos que es una necesidad y también es una urgencia, porque en el sentido de que entendemos que es una problemática que es latente, que podemos reconocer y que en la realidad se da. Por lo tanto, esta medida es necesaria. Vamos a ver por qué es idónea. Entendemos también que este tipo de medida nos puede ayudar a identificar una problemática desde temprano. ¿Cuál es el beneficio de identificar esas problemáticas mentales desde temprano? Que se pueden tratar y se pueden evitar muchas muertes. Se pueden tratar trastornos límite de personalidad, trastornos obsesivos compulsivos, que son cosas que se pueden detectar con este tipo de pruebas psicológicas. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, entendemos que generar transparencia en esta relación también es algo bueno. ¿Por qué? Porque así se pueden conocer más. Y hay una caracterización importante, y es que cuando uno se va a casar, generalmente no está guiado por el razonamiento, sino que más bien por los sentimientos, y un poco se tiende a idealizar. Entonces nos dicen, por más que tú ya conozcas a mi pareja y he sido novia de él 8 años, muchas veces puede estar guiado por un tipo de idealización y no puede que no sea necesariamente la realidad. Y eso es algo que ocurre en la mayoría de los casos, que existe la ilusión de casarse. Entonces, esto también podría ser un impedimento frente a esta transparencia. Entonces, ahí consideramos que es idóneo hacerlo antes del matrimonio, porque existe como un blurry mental, como está borroso, porque estoy guiado más por mis emociones que por más el razonamiento y realmente cómo es esa persona. Y esto puede servir para reforzar esta relación y también, como ya lo dije, la transparencia dentro de la relación. Luego vamos a ver por qué es proporcional. Como ya lo expliqué dentro de la caracterización, entendemos que la raíz de muchos de esos problemas que están en el status quo parte de condiciones mentales y problemáticas de salud mental. Entonces, lo lógico es pensar, mira, si yo ataco y trato de prevenir directamente la fuente del problema, probablemente tenga más oportunidad de prevenirlo. Entonces, a través de esto, por eso consideramos que para encontrar problemáticas que están hechas a partir de problemas de salud mental, lo ideal es hacer pues un examen psicológico. Tal vez me digan, pero eso no va a funcionar, eso no va a arreglar todos los problemas. Claro que no, y entendemos que es poco probable que lo haga, porque sería muy utópico pensar así, pero entendemos que también el Estado tiene incentivo para hacerlo porque quiere defender a su población, y esto puede funcionar como una
política pública que funcione no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Algo que también es importante. ¿Por qué? Porque el Estado tiene como incentivo principal para poder desarrollar esta medida, proteger a sus ciudadanos. Y vemos cómo es que también es proporcional porque ataca la raíz del problema. Vamos a introducir un poco el segundo argumento denominado salud es salud. Entendemos que actualmente para casarse se pide pues un certificado de salud. Entonces, si piden un certificado de salud médica y queremos eliminar el estigma que tiene la salud mental, ¿por qué no pedir también un examen psicológico? Sí, eso sería lo lógico. Entonces, planteando este status quo y introduciendo el segundo argumento, termino mi discurso. Muchísimas gracias. Listo. Uy, ¿se me fue la conexión? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Nain, perfecto. Ah, ya me estaba preocupando. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por ese discurso, este excelente discurso. Pasamos a abrir el caso de oposición. Jimena Monzón, dinos por dónde quieres los puntos, vemos si está bien la conexión y a tu primera palabra. De acuerdo, ¿podría confirmarme si se escucha claro, por favor? Dinos por dónde quieres los puntos de información y así verifico si se escucha claro. De acuerdo, si alguno de la Cámara de Preposición desea realizarme puntos de información, los prefiero por escrito por el chat, por favor. Excelente, yo te escucho perfectamente, cualquier cosa te notifico, sea el caso. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días, jurado, panel presente, Cámara Opositora y Cámara Propositora. Mi nombre es Jimena Monzón y en este debate soy la primera oradora de la Cámara de Oposición. Desde mi equipo, conformado también por Alison Quispe y Alondra Quispe, estamos absolutamente convencidos de que esta casa no exigiría exámenes psicológicos como requisitos para el matrimonio. La primera oradora y la Cámara de Proposición no nos plantea qué se hará después de estos exámenes, o sea, sí nos dice cómo se van a causar, qué les va a provocar, pero no nos dice cuál es su plan después de estos exámenes. Cabe resaltar que ella se enfocó en un momento en los sentimientos, pero la persona no se casa con 5 años, una persona a los 18 años ya es suficientemente consciente de sus actos. En su mundo, si bien cierto, hay problemáticas que debemos atacar. Se quiere evitar sin duda lo más peligroso, que sería en este caso la muerte, como la primera oradora lo mencionó. Pero su plan es muy cegado porque no se ataca del todo. Es por eso que mi Cámara va a proponer atacar este problema desde la raíz. Asimismo, ¿quién nos garantiza que ese impedimento no motive la agresión total? Por eso no es el deseo de casarse de una de las parejas. A continuación pasaré a redefinir ciertas palabras de la moción presentada, como los términos de exigir, exámenes psicológicos, requisito y matrimonio. Exigir, que se define como pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. El término compuesto exámenes psicológicos es un instrumento de tipo experimental que se utiliza para medir o evaluar una característica psicológica específica de sanidad mental o aquellos rasgos esenciales y generales que marcan y distinguen la personalidad de una persona. Asimismo, el término requisito es una circunstancia o condición necesaria para algo, matrimonio, que se designa la unión entre dos personas que se trae un hombre y una mujer o de dos personas de un mismo sexo, que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales. Vivimos en un contexto, en una realidad, donde tradicionalmente en nuestra cultura el tema del matrimonio ha solido estar envuelto en un mito, donde se le mostraba a la mujer como la meta de su vida. De hecho, toda su educación desde niña iba encaminada en ese sentido. La boda era la puerta principal al denominado paraíso, y la luna de miel el vestíbulo. Además, se destapa que de repente la tupida cortina de la sexualidad. No importa mucho que posteriormente la relación de la pareja no funcionase bien, que el hombre tuviera aventuras o que el rol de la mujer, aparte de realizar tareas domésticas y criar hijos, tuviera que limitarse meramente a lo decorativo. El matrimonio es mucho más que amor. Por eso a muchas personas les surge la duda que si la persona con la que se mantiene una relación romántica es realmente la adecuada para casarse. Pero tener dudas sobre esto es completamente normal, es incluso saludable. Las sociedades son dinámicas con el tiempo y con ellas las relaciones más íntimas que forman parte de ella. Hoy, formar pareja, decidir la vida en común y tener hijos ya no es lo mismo, todo ha cambiado, que se hacía hace muchos años. Cada vez son más las parejas que optan por la convivencia y la familia sin recurrir al matrimonio tradicional. Y es por todo lo ya mencionado y explicado que mi Cámara está absolutamente convencida de que esta casa no exigiría exámenes psicológicos como requisitos para el matrimonio. Por 3 sólidos argumentos titulados: segregación social, el segundo titulado incrementos de actos negativos y el tercero una falsa autonomía. En nuestro primer argumento titulado
segregación social, hemos buscado demostrar la referencia a una de las problemáticas sociales más tradicionales y persistentes de la humanidad, y que consiste en la separación o marginación que un grupo efectúa en contra de uno u otros como consecuencia. La segregación es el acto de separar y generar divisiones dentro de los grupos sociales que conforman una comunidad, y es por eso que nos hemos basado en dos principios: la discriminación de las personas y la percepción cegada. En nuestro primer razonamiento, la discriminación de las personas, ¿a qué nos referimos con esto? Que no se debería producir el trato diferenciado que se base en un motivo prohibido como el color de piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, discapacidad o enfermedad, etc. Es por ello que mi cámara quiere combatir frontalmente la discriminación en nuestra sociedad. Por eso mi cámara abarcará muchos enfoques. Por ejemplo, si en un matrimonio la mujer tiene una enfermedad, el hombre puede despreciarla, porque sí es posible, no en todos los casos. Si es que ésta no está educada, pero si educamos bien al hombre, basándonos en educación, esto no va a suceder. El hombre, al rechazarla, colocaríamos esta etiqueta de la sociedad: que si está enferma, no me puedo casar, que si tiene una enfermedad, ya no me caso, porque eso es una posibilidad. No quiero decir que esto se vaya a cumplir en todos los casos. O me podría decir la Cámara de Proposición que no vivimos en una sociedad en diferentes ámbitos que coloca tabús. ¿Qué quiero decir con tabús? Prejuicios. Es por ello que la propuesta a largo plazo, el impacto que vamos a tener es positivo. Promovemos la integración de todas las personas. Las personas que dentro del análisis reciben una noticia negativa, tal vez sientan desprecio o asumen una actitud negativa, la de no casarse. En este caso, la persona que lleva la desventaja no lograría manejar la depresión del grupo, a que a través con preguntas directas o indirectas determinaría sabiendo lo que le sucedió. Y como la Cámara de Proposición nos plantea, el problema se soluciona después de análisis, ¿quién nos garantiza que no será la víctima de otros? Tal vez yo nunca se vuelva a casar. Consideramos que es importante, por eso, la educación. Les pregunto lo siguiente: ¿de qué me va a servir a mí un examen psicológico? Que si bien me hará saber qué tengo, qué enfermedades tengo y cómo soy, pero para llegar al punto de casarme, ¿no se considera que yo ya conozco cómo es la persona? Todo suena bien en la Cámara de Proposición, pero el plan que buscamos, que queremos aterrizar, es que nos concienticemos desde un inicio. Por eso mi Cámara propone enfocar una educación que le dé soporte a esta persona. ¿De qué nos sirven los exámenes? Pero si no atacamos el problema desde el trasfondo, es por eso que en el mundo de la otra cámara es cegado, su mundo, como se dice, es ideal, pero debemos contemplar el origen, cómo se inició todo. No tendríamos la necesidad nosotros de realizar estos exámenes, puesto que la educación haría que las personas sean plenas. Sobre tu punto. Es por ello que mi Cámara propone una integración muy contraria a la Cámara de Proposición. ¿Quién nos garantiza la manera en cómo vamos a ser consecuentes? Es por ello que tenemos el segundo razonamiento de percepción cegada, que no influye, puesto que las personas estarían señaladas en la sociedad de manera indirecta o indirecta. Lamentablemente, el mundo de las etiquetas nos define la actualidad, algo que no podemos dejar todos. Alguna vez hemos etiquetado a una persona por algo que hemos visto o hemos sabido. Es por ello que reitero que mi Cámara propone una educación antes del matrimonio para acabar con esto desde un inicio. Entonces concluimos que el impacto que va a generar en la persona sería, sin lugar a duda, muy positivo. Asimismo, lo dice nuestro segundo argumento, incrementos de actos negativos, en el cual nos hemos basado en principios de rechazo y depresión. ¿Qué causaría? Puesto que no solo debemos de pensar en qué pasaría en ese momento, sino en lo que pasará a largo plazo. En el rechazo, comencemos preguntándonos qué pasa con la persona o las personas que son identificadas con algún problema de salud. La Cámara de Proposición propone, como la primera oradora lo dice, no es atacado desde raíz. Cuando no vemos la educación como un todo, debemos terminar motivadas por actos de rechazo y desprecio. Es por eso que nos hemos basado en los puntos: la depresión, asimismo como la falsa autonomía. En la depresión, las personas podrían terminar hasta incluso en un estado de aislamiento, ya que se siente que no tienen el apoyo ni de la persona. Por eso recalcamos que debemos contemplar la educación que permite la libertad de elección. Proponen, si bien, una mirada parcial. ¿De qué nos sirve saber cómo es una persona cuando ya me voy a casar? ¿De qué me sirve realmente? ¿Cuál es la utilidad de este documento? Si podríamos evitarlo cuando uno es educado con valores. Y nuestro tercer argumento, que será más ampliado por la segunda oradora de mi Cámara. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por ese excelente discurso, Jimena. Vayamos a pasar con Ariana Ortiz. Recuerden respetar por dónde pidieron los puntos. La persona decide
si dárselos o no, pero igual estén atentos si es que han dicho algún medio por el cual van a recibirlos, ¿ok? Bueno, sin más, Ariana Ortiz, dinos por dónde quieren los puntos de información, probamos el audio y comienzas. Ok, quiero saber si se me escucha. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, se te escucha Ya. bien. Los puntos, por favor, los quiero por chat, en este caso. Excelente, a tu primera palabra. No, mejor cambio de opinión. Por voz, porque no puedo ver nada. Perdón, por voz. Ya. Mi discurso va a empezar en 3, 2, 1. Panel, vea cómo es que la Cámara de Oposición no ha entendido realmente lo que queremos plantear. Nos piden cuál será su plan de gobierno y es que, claro, nuestro plan de gobierno se basa en el monitoreo y el tratamiento de estas personas al casarse, justamente para dar políticas públicas. ¿Cuáles son estas políticas públicas? Justamente el monitoreo, el tratamiento de estas personas para ver si son posibles feminicidas o o que tengan algún tipo de enfermedad y se pueda llevar a cabo y a tener como un tipo de monitoreo, pero también saben qué pasa, panel, que también se puede incluir la educación. Así que todo su caso no es excluyente del nuestro, también incluye el nuestro y todo básicamente sus beneficios también se ven como que, entre comillas, llevados por nuestra Cámara. Pero es que, ¿qué pasa, panel? El monitoreo y el tratamiento temprano y todo lo que queremos mostrar es realmente necesario. Ellas nos muestran, panel, un mundo en donde básicamente los feminicidas, las personas que están enfermedades mentales como el trastorno obsesivo compulsivo, no sé, la esquizofrenia, la bipolaridad y todas las enfermedades mentales que existen, panel, se pueden solucionar con educación y valores. Panel, vea cómo esta conexión lógica realmente no ocurre así. Yo no soy esquizofrénica porque me faltan valores, no, panel. Yo soy esquizofrénica porque tengo una enfermedad mental. Recordemos, panel, y ahí es donde va nuestro segundo argumento que es realmente impactante y necesario en la moción. La salud es salud. No podemos excluir la salud mental de la salud física. Es decir, sí, me he hecho un moretón, estoy mal, me he hecho un moretón, pero también yo estoy mal psicológicamente, yo estoy mal de la manera mental y no se puede eso curar con valores, panel. Eso necesita un monitoreo, se necesita un tratamiento, se necesitan varios factores porque es salud, estoy enferma. Que no se me vea en la cara, en la piel o en alguna parte del cuerpo no significa que estoy enferma. Necesito tratamientos, necesito medicamentos, necesito otras cosas. Y es algo que no considera la Cámara de Oposición, panel. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dijo Andrea en su primer discurso. Dijo que, que para casarse de forma civil, recalcando, es que tú necesitas tener un examen médico de sangre en el que te visualice y se vea que, por ejemplo, no tienes una enfermedad realmente grave y descendiente. Bueno, la cosa es que no tienes una enfermedad realmente grave como para que te pueda impedir el matrimonio y es que justamente existen enfermedades físicas que te pueden impedir. Y es que si estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad mental realmente gravísima, es que también podemos impedir el matrimonio. ¿Por qué? Porque también se trata de salud y no podemos poner en riesgo a la otra persona que también va a casar y contraer este matrimonio porque simplemente la salud mental no sirve aquí. Y es que básicamente está tratando de decir eso, panel. Recordemos que justamente la salud mental se cura con valores y es que no se cura con valores, panel. Se cura con tratamientos, se cura con medicamentos, entre otras cosas. Recordamos nuestro plan de gobierno y es que debemos exigir como requisito el matrimonio excluyente, que los exámenes, básicamente se van a dar por psicológicos, van a ser pruebas de personalidad, entre otras cosas. Esto se aplicaría también en las municipalidades, que son todos un proceso, son varios mecanismos para que se pueda corroborar, y es que la persona esté tanto bien físicamente como psicológicamente, porque recordemos que todo esto es la salud. Nos hablaba también de que... bueno, es que básicamente vamos a aislar a la persona, que básicamente es su elección, contraer el matrimonio, pero panel, vea aquí este punto claro y preciso, es una elección. ¿Qué tiene que conllevar la elección? Por ejemplo, que yo sepa con quién me estoy casando. Panel, en una física, ¿qué pasa si yo me caso con una persona que contrae VIH? Es realmente perjudicial para mí en la salud como una persona que tengo una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque me puede llevar a estar en una
en un médico, en un hospital, porque esta enfermedad realmente es realmente perjudicial, y es que también, como existen enfermedades físicas, también existen enfermedades mentales, de las cuales también me puede perjudicar a mí, y si es que es justamente realmente grave, panel, no me conviene, y es justamente esa elección de casarme, y el que yo no sepa realmente de manera total a la persona, porque es imposible conocerlo de manera total, es ahí, panel, donde necesito realmente esta prueba psicológica y de salud física, ambas, porque la salud es salud y no se puede simplemente segregar a la salud mental como algo que realmente no importa, panel. Vemos cómo es que, recordando nuestros argumentos, en los requisitos que son, bueno, los argumentos que son dos, que es necesario, idóneo y proporcional, y que es exclusión de la salud mental. Bueno, ya expliqué más o menos cómo es que va lo de la salud mental, y es que básicamente es necesario porque la salud mental no se puede excluir. En segundo lugar, ¿por qué hablamos que es necesario? Pues justamente, aparte de que la salud mental es importante, creemos que es realmente necesario, pero al ser justamente una elección, no podemos ver si esa persona es, por ejemplo, un feminicida, si me puede atacar a mí directamente, o la otra persona sabe si yo la puedo atacar a ella, y es ahí cuando se necesita este tipo de cosas. ¿Cómo se puede corroborar esto, panel, con el examen médico? ¿Por qué? Porque si en el examen psicológico, si en el examen psicológico sale que es una persona que realmente me puede violentar, es ahí, panel, en donde me doy cuenta de que puedo salir dañada y perjudicada. Y es ahí, panel, como en el Estado precisamente puede monitorear a la persona. Y es ahí, panel, cuando el Estado puede monitorear de que si va a ocurrir realmente un perjuicio o un beneficio, o es que si realmente puede pasar algo directamente a esas dos personas, y es que ya lo sabe por qué, por justamente ese examen psicológico. En segundo lugar, ¿por qué es idóneo? Porque se da prácticamente un tratamiento temprano a la enfermedad, es decir, se puede corroborar de alguna u otra manera. En segundo lugar, podemos detectar estas enfermedades, y la persona también puede saber que tiene estas enfermedades. Si es que no sabía ahora también, uno de dos, o puede dejar la pareja y no casarse, que también está en todo su derecho porque está antes de casarse, o en segundo lugar, puede casarse, puede afrontar ese problema juntos y ser felices para siempre y color y colorado. Es decir, justamente es necesario, no realmente hace un impedimento también, sino que también puede hacer que las personas y la relación se vuelvan más fuertes. ¿Por qué? Porque los dos están combatiendo un problema, porque recordemos, panel, que esto es un plan a futuro. Tú te casas para un plan a futuro, no para estar en el momento. Entonces es una proyección. Entonces justamente todos estos mecanismos y toda esta información es realmente necesaria para el matrimonio. ¿Por qué? Porque es un plan a futuro. Recordemos que también la Cámara, bueno, la primera hora nos mencionó que al ser una persona, por ejemplo, de 18 años, es realmente razonable como para tomar una acción como esta. Panel, recordemos, el matrimonio no es una elección a la ligera, no es directamente como un tatuaje, no, es muchísimo más perjudicial y más longevo que eso. Estás tomando una acción realmente importante en tu vida, que justamente es una proyección a futuro, que es realmente importante y valiosa para tu vida. Entonces, ¿cómo es que vemos ahí, panel? Que es que no, panel, no es una elección realmente a la ligera. No hay personas ni siquiera de 20 años o de 30 años maduras como para tomar una decisión tan fuerte y grande como esta, y es ahí, panel, donde vemos que una persona de 18 años realmente, la mayoría, por así decirlo, no tiene la capacidad ni siquiera mental como para tomar ese tipo de decisión tan grande. Vemos ahí, panel, cómo es que la salud psicológica es importante, el estado psicológico también es importante. Es por eso que, por la necesidad, porque es una medida idónea, porque es una medida proporcional, y es que también somos los únicos que consideramos como la salud mental algo realmente importante y vital en la salud y en una relación y una proyección a futuro como es el matrimonio, y cosa que la Cámara de Oposición, panel, consta y piensa que en las enfermedades mentales se puede curar con valores y educación, panel. Es ahí en donde nosotros realmente estamos ganando el debate. Muy orgullosa de proponer. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Ariana, por ese excelentísimo discurso. Vayamos con Alondra. Alondra, dinos por dónde quieres los puntos de información para probar más o menos el audio. Buenos días, prefiero que los puntos de información por favor me los hagan por medio del chat. Y disculpe, panel, pero no voy a poder tener mi cámara prendida porque estoy teniendo problemas de conexión junto también con la oradora Alison Quispe, porque estamos en el mismo lugar y parece que el ancho de barra se está cayendo y por eso estoy utilizando mis datos. Así que no sé si eso podría ser muy justificable. Sí, Alondra, no te preocupes. Como te digo, solo sirve para referencia a nosotros para ver cómo ustedes al final llegan a transmitir. Si hay cosas externas que imposibilitan esto, es totalmente comprensible. No te preocupes, se te escucha excelentemente bien, que es lo más importante, ponerle prioridad al audio y está súper bien. Entonces, a tu primera palabra, comenzamos con el tiempo. Ok, comienzo en 3, 2, 1, ya. Muy buenos días, jurado, Cámara de Proposición.
oposición y público en general. Mi nombre es Alondra Quispe y soy segundo orador de la Cámara opositora en la siguiente moción, que es: esta Cámara exigiría exámenes psicológicos como requisitos para el matrimonio. Antes de proseguir con los argumentos de mi Cámara, me veo en la obligación de refutar algunos puntos dados por la primera oradora. Primero, comenzaré diciendo que nadie de mi Cámara dijo que los valores eliminan los problemas mentales. Creo que la Cámara de Proposición no ha entendido. Hablamos de conocimiento, percepción, de asumir un control, de saber quién soy para poder enfrentar los problemas o futuros problemas que puedo tener. Creo que la Cámara de Proposición hasta este momento no ha entendido. También estamos diciendo que nadie está segregando que la salud mental no importa. Sí importa, estamos buscando que se conciba un apoyo a todo nivel y no solo a los que son identificados. Es por eso que mi Cámara tiene la decisión de mejor enfocarnos en la educación desde pequeño. ¿Por qué en el matrimonio? ¿Por qué no desde abajo? ¿Por qué no desde que éramos pequeños y decir, oye, ¿sabes qué? Con esto te podemos ayudar, con esto, y así apoyar a todos y no simplemente a los que son identificados? Ahora sí, seguiré refutando y con el argumento de la Cámara propositora, el de la salud es salud. No hemos dicho que la salud, somos conscientes de que la salud es salud, se necesitan tratamientos y medicamentos. Sí, pero desde antes sería muchísimo mejor, porque estaría muchísimo mejor abarcado. La persona se podría autoconocerse, y al autoconocerse podría sobrellevar muchísimo mejor su enfermedad. También de que no podemos plantear de que una persona que tenga un trastorno psicológico así de por sí va a ser algo malo. Están generalizando en todo ese ámbito. También el argumento dicho por la primera oradora de la Cámara propositora habló del desconocimiento. Exacto, hay un desconocimiento. Es por eso que mi Cámara considera que en vez de hacer exámenes psicológicos antes del matrimonio, lo que mi Cámara busca es que se tome la importancia de vida a la salud mental y a la salud física, implementando correctamente una educación desde pequeños y no ahora. También acerca de atacar la raíz del problema. La primera oradora de la Cámara propositora me mencionó acerca de que están atacando la raíz del problema, lo cual no están haciendo. Mi Cámara sí lo quiere hacer. Mi Cámara está proponiendo una educación correcta para poder sobrellevar esto. Así no se vería necesario los exámenes psicológicos antes del matrimonio. Ahora sí, prosiguiendo con los argumentos de mi Cámara, siendo explicado por mi primera oradora, el mundo de proposición, al exigir exámenes psicológicos como requisitos para el matrimonio, se estaría viendo en una segregación social. En la Cámara de Proposición suena bien, pero no se han puesto a pensar en que esto se está viendo desde una mirada parcial. No están viendo un mundo realista. En cambio, mi Cámara está mostrando este caso desde dos ángulos. Le exijo a la Cámara de Proposición el plan para poder realizar estos exámenes. ¿Cómo la Cámara propositora llevaría a cabo esto? Ya sea económicamente. ¿Por qué atacar esto cuando la persona cuando la persona ya está a punto de casarse, y por qué no antes? En algunos casos ya tienen la mayoría de edad. ¿Por qué no iniciaron antes? Lo que mi Cámara propone es que en vez de realizar exámenes psicológicos, tomemos estos trastornos psicológicos desde la niñez o infancia de las personas y no en el futuro. Porque una consecuencia de que se exige exámenes psicológicos como requisitos para el matrimonio, se podría llegar a dar una segregación social, lo cual es lamentable, el cual mi primera oradora lo colocó como el acto de separar y generar divisiones dentro de los grupos sociales que conforman una comunidad. Mi Cámara lo que propone es una integración social y no una segregación, ya que al darse estos exámenes cabe la posibilidad del rechazo de la sociedad, ya que supongamos que dentro del examen sale que una persona involucrada en la relación tiene algún trastorno psicológico, ya sea que posee esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, trastorno del estado del ánimo, trastorno de la personalidad, etc. ¿Cómo la Cámara de Proposición se atreve a exponer de tal manera a alguien sin medir el daño que podría influir en las personas diagnosticadas, trayendo consigo, en un caso extremo, el temor de la otra persona al descubrir esto y tomar la decisión de dejar la relación? ¿O acaso la Cámara Propositora me va a negar que es un mundo en donde se discrimina y además se etiqueta a las personas? Las personas dentro del análisis reciben una noticia negativa, entre comillas, de la pareja. Tal vez sientan un desprecio o asumen una actitud negativa a la de no casarse. En ese caso, la persona que lleva la desventaja no lograría manejar la presión del grupo, que a través de preguntas directas o indirectas terminaría sabiendo lo que le sucedió. Y cómo la Cámara de Proposición plantea que el problema sea solucionado después del análisis. ¿Cómo sería? Hasta ahora no me ha planteado ningún plan, solamente me han dicho que se debería hacer, nada más. Después del análisis
después del análisis, ¿qué nos garantiza que no será víctima de otras personas inescrupulosas que tomen esa condición para etiquetarlo y discriminarlo? Tal vez ya nunca se vuelva a casar porque por eso consideramos que es importante la educación desde pequeños al saber sobrellevar la salud mental y saber medicar correctamente este tipo de trastornos y que no los tilden de locos, enfermos, etcétera, porque se tendría un conocimiento correcto de cómo sobrellevar esto. Esto nos lleva a nuestro segundo razonamiento, el cual es la etiquetación. Porque las personas estarían señaladas en la sociedad directa o indirectamente. Lamentablemente, el mundo de las etiquetas nos define en la actualidad. Somos un mundo en donde ya sea bueno o malo, siempre la sociedad te pone una etiqueta. Aquí estaría el efecto Pigmalión. Este efecto habla de la creencia que tiene una persona de otra. Esta creencia que tiene la persona puede influir en el rendimiento de la otra persona. Además, es un incremento de actos negativos, el rechazo. Comencemos preguntándonos, ¿qué pasa con la persona o las personas que son identificadas con algún problema de salud? Acá tomamos lo que propuso mi primera oradora. Cuando el problema no es atacado de raíz, cuando no vemos la educación como un todo, podemos terminar motivando actos de rechazo y desprecio. Y tal vez nadie lo pueda negar, y lo que tanto teme la Cámara de Proposición es la propia muerte. Otra consecuencia que podría traer es la depresión. Las personas podrían terminar en un estado de aislamiento, ya que sienten que no tienen el apoyo ni el amor de la persona. Mi Cámara está tomando en cuenta el desarrollo, los sentimientos de las personas, y por eso recalcamos que debemos contemplar una educación que permita la libertad de elección, sin que los trastornos psicológicos de una persona se vean como un punto negativo ante la sociedad y ante su pareja. Además, mi Cámara toma un punto clave de la educación. Una buena educación conlleva un buen manejo de estos trastornos tanto para la sociedad como la persona misma. Una buena persona educada, ya sea que tenga trastornos mentales o psicológicos, como último argumento, tenemos la falsa autonomía. Las personas se casan para tener autonomía y lograr formar una familia, pero podrían retraerse o detenerse si un documento psicológico se presenta como fiscalizador. Es preciso considerar que el conocimiento personal debe partir desde mucho antes. Por eso la propuesta de la proposición es inválida. Por lo que tenemos que contemplar es toda una formación y conocimiento pleno de quiénes somos. Así las pruebas psicológicas serían innecesarias y respaldaríamos la autonomía que se quiere. Ahora sí, ¿algún point que se quiera hacer antes de que acabe esto? ¿Ninguno? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa participación, ese excelente discurso. Alondra, ahora sí pasemos a los terceros oradores, comenzando por el tercer orador de gobierno. Démosle una gran bienvenida a Lisa. Sí, Hola. disculpen, mi internet está mal. ¿Sí me pueden lograr ver? ¿Sí, Sí, verdad? te logro ver. Listo. ¿Todos los demás jueces también pueden verla? Por favor, confírmenme. Sí se ve. Ya, excelente, Genial. gracias, Sebas. Mis points, por favor, van a ser por chat. Y de hecho voy a dar un tiempo para que se diga explícitamente el point. También solo quería confirmar, el tiempo de discurso son de 8 minutos con 15 segundos, ¿correcto? Sí, son 8 minutos y son 15 para terminar, si es que quieres Gracias. redondear la idea. De gracias, sí. Listo, gracias. Solo quería confirmar ello. Bien. Mi discurso va a comenzar en 3, 2, 1. Antes de refutar todo el caso presentado por oposición, me veo la necesidad de recalcar nuestro plan de gobierno. En primero, nosotros, la moción nos dice, exigir como requisito de matrimonio exámenes psicológicos. Y los exámenes, como ya lo recalcaron Andrea y Ariana, van a ser unas pruebas proyectivas y van a ser unos test de personalidad, que van a ser hechos antes del matrimonio civil, cuando ya se tengan la intención de casarse. Y se van a aplicar en las municipalidades porque mayormente es aquí donde ocurren los matrimonios. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros clasificamos, o bueno, nosotros no, los especialistas que van a tomar estos exámenes van a clasificar la gravedad del caso. Es decir, si esto va a ser un requisito, es decir, tú antes de casarte tienes que tener tu papel de haber pasado este examen psicológico. Sin embargo, si va a haber un impedimento de casarse, eso ya lo explicó Andrea, pero parece que hay que tenerlo que recalcar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esto va a ser un impedimento cuando el psicólogo, cuando el especialista que tome esto, declara que va a ser un impedimento y declara que no va a poder casarse. ¿Qué es lo que pasa? Que si
por favor, cerren los micros. Muchas gracias. Independientemente si esto sale positivo, independientemente si esto es grave o leve, Ariana ya nos venía diciendo, y Andrea también nos venía diciendo, que va a haber un monitoreo extra. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la Cámara de Oposición nos habla sobre una educación chévere, listo. Luego vamos a refutar por qué esta educación no puede ser única y excluyente de nuestra medida. Pero antes de ello, vamos a hablar cómo es que va a haber un monitoreo, van a haber medidas complementarias, quizás un seguimiento, quizás terapias exclusivas para esto. Hablaba ya Ariana cómo es que hay medidas que se pueden complementar y por qué esto es muchísimo mejor en nuestro caso y por qué necesariamente es mejor tener estos exámenes psicológicos. Es que nos metemos al rol del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que Ariana venía diciendo que el Estado genera una responsabilidad, porque ya no solamente sabe que hay feminicidios, ya no solamente sabe que su población necesita o tiene problemas psicológicos, sino que ahora el Estado tiene cifras exactas de saber quiénes o cuántas personas tienen ello. Y ahora, la Casa de Oposición nos preguntaba por qué en el matrimonio y por qué no antes. En primera, creemos que es a largo plazo este plan. Y como ya nos venía diciendo Andrea, lo que pasa con el Estado es que tiene jurisdicción, si bien el Estado puede poner políticas y requerimientos en su jurisdicción, pero lo que pasa es que cuando hablamos del matrimonio es que es el primer paso para comenzar las políticas, porque es el primer paso en donde tiene una cercanía muchísimo más. ¿Y por qué esto es sustancialmente importante? Porque ya Andrea venía definiendo cómo es que el Estado ve a la familia, cómo es que el Estado ve a la formación de un grupo humano nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que justamente el Estado tiene que intervenir en el momento próximo al matrimonio, porque se entiende que es el próximo en donde se va a comenzar. Y si bien, no sé, como nos venía diciendo Oposición que existen ya no necesariamente matrimonio, sino convivencia, chévere. Listo, tomamos eso en cuenta, pero por lo menos aquí hemos hecho un paso adelante como para que existan más políticas complementarias. ¿Qué es lo que pasa? Rápidamente refutaciones a todo el caso de Opo. En primera nos hablan cómo es que una persona está consciente de sus actos. Dos puntos principales. La primera es que prácticamente nos hablan cómo es que el ilusión para el matrimonio existe como una preparación de conocimientos, pero nunca nos aseguran cómo es que ese conocimiento que existe en una relación de 8 años antes de casarse, creemos que no nos demuestran cómo existe una transparencia, cómo realmente existe el nexo en donde una persona conoce completamente a la otra. Creemos que eso es falso y hasta incluso si fuera verdadero, igual hay un riesgo de que no sea así y por lo tanto mi cámara no quiere tomarse riesgo. Mi cámara entiende que existen ilusiones, que el amor o las relaciones son subjetivas, de percepciones diferentes. Creemos que un examen te puede visualizar, te puede decir, hey, tienes que apoyar, y si no estás dispuesto a apoyar, pues listo, te vas. Y ahora, ¿por qué esto es sustancialmente importante? Porque la Cámara de Oposición nos habla cómo es que existe una discriminación y existe una segregación. Primer punto sustancial. Vaya escenario que nos presenta Oposición cuando nos habla cómo es que no se debe separar a la pareja. ¿Y por qué? Porque no se debe ver que tienes unos problemas psicológicos. Creo que esto es sustancialmente negativo, primero para la persona que tiene estos problemas psicológicos, porque se entiende que entonces a largo plazo o consecutivamente seguro su relación ni siquiera va a ir bien, porque en algún punto o la persona le hace daño a la otra persona que no tiene estos problemas psicológicos, o en general la persona necesita ayuda y pues como la otra persona no está dispuesta a apoyar, pues bien, ahora eso va a pasar luego del matrimonio, ahora eso va a pasar justo cuando ya tengan hijos. Creemos que eso es un escenario muchísimo peor, hacer que se exista o hacer que se rompa la relación después del matrimonio, porque claro, la persona no va a ser capaz de controlar esto. Creemos que entonces ahora incluso vamos a tener un mejor escenario para la persona que tiene estos problemas psicológicos, porque va a tener una relación estable, porque va a tener una relación saludable, si es que así está dispuesta la otra persona a aceptarlo. Y si no, pues listo, no era para él, mejor escenario deshacerse de personas que no le iban a apoyar. ¿Qué es lo que pasa? Que también nos hablan cómo es que la educación es muy importante. Es que hay que aclarar cómo es que la educación es un plan a largo plazo. Entendemos que su educación puede ayudar a la secundaria, a la escuela, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que las personas que se van a casar actualmente no están en la secundaria, las personas ya están trabajando, son adultos. ¿En qué momento la educación les va a llegar a ellos? Creemos que su plan, si bien no es excluyente a nosotros, y quizás nosotros, ya, bien, bienvenido, entre la educación
a nosotras, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que si netamente es la educación, se pierde en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el impacto real, en el impacto actual, en donde las parejas se quieren casar, en donde las relaciones tienen ilusiones y se quieren casar, no va a haber. ¿Por qué? Porque la educación no les va a llegar a ellos, la educación les va a llegar a los niños de colegios, o sea, no. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hablamos entonces de un plan directo, de un plan que efectivamente va a impactar en la realidad y en la crisis actual que existe. Porque claro, lo importante de esta moción y por qué nosotros defendemos es porque también entendemos el estatus crítico donde existen feminicidios, donde existen problemas familiares, en donde existen problemas de violencia. Entonces creemos que ahora esto por lo menos te va a decir, hey, no es que hay que tener cuidado, pero sí que hay que tener, no sé, buscar ayuda quizás para apoyar a las personas si es que realmente la pareja lo quiere hacer. Ahora, nos hablan sobre un incremento en actos negativos y cómo es que esto va a generar un rechazo de la sociedad. Volvemos a recalcar, existen medidas complementarias, existe un monitoreo, existen personas que si bien la pareja no te acepta, listo, no es saludable para ti y por ende, perfecto, desde un principio mejor déjalo porque sabes que continuamente igual te va a rechazar, continuamente igual te va a sacar de su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nos hablan de una falsa autonomía. Y nos exacerban demasiado los casos leves. Los casos leves como cuando hablamos que esto muy bien puede ser clasificado dependiendo de qué problemática psicológica tengas tú. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es que de igual forma va a haber un monitoreo. Creemos que la Cámara de Oposición a lo largo de todo el debate se ha basado simplemente en que, hey, solamente van a hacer un examen y listo, a tu casa. No, no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que es que también nos hablan cómo es que las personas van a generar un peor escenario, entendiendo esto nuevamente sobre no, va a haber un rechazo, va a haber una discriminación. Creemos que igual y el escenario lo estamos protegiendo porque ahora incluso nuestra medida es la única que va a visualizar una responsabilidad para el Estado, va a visualizarle, Estado, tienes estas cifras de personas que tienen problemas y ayudas. Muy orgullosa de proponer. Listo, muchísimas gracias por esa excelente participación, Alondra. No, Alison. No, perdón, me acabo de confundir. Alisa Bravo. Perdón, tenía mal ordenado los nombres. Ahora sí, pasemos con Alison Quispe como tercera oradora de parte de oposición. Y mil disculpas por el error. Dinos por dónde quieren los puntos de información, por favor. Los puntos de información los quiero por el chat. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, se te escucha bien. Tiene los mismos problemas de conexión para la cámara, ¿no es cierto? Sí, es que yo y Alondra Quispe, las dos oradoras somos hermanas y vivimos en la misma casa, entonces el internet se cae mucho en mi casa. Ya, está bien, no hay Una problema. disculpa, de verdad. No, no hay ningún inconveniente. Entonces, a tu primera Ya. palabra, espero que se pueda ver bien el cronómetro y dale. Ya, inicio en 3, 2, 1. Muy buenos días, miembros del panel, Cámara de Oposición, Proposición y público en general. Mi nombre es Alison Quispe y soy tercera oradora de la Cámara Opositora frente a la moción. Esta Cámara exigiría exámenes psicológicos como requisito para el matrimonio. Primero comenzaré a refutar algunos puntos planteados por la otra Cámara. La primera oradora mencionó que hay un desconocimiento de las enfermedades, de ciertas enfermedades psicológicas. Y mi cámara justo plantea que gracias a una buena educación se puede reconocer enfermedades que tienen o rasgos negativos psicológicos que la persona posee. Y eso se va a lograr gracias a una buena educación, lo que plantea mi cámara. Por otro lado, la segunda oradora aceptó nuestro tercer argumento de decir que la educación era un factor necesario y que eso es lo que prácticamente plantea mi cámara. Por otro lado, ellas mencionaron que si exigen exámenes psicológicos como requisito para el matrimonio, así se detectaría la enfermedad temprano. Pero ¿acaso las personas se casan a los 5 años? Porque a los 30 o 28 años ya no es temprano. Temprano es a los 5 o 4 años. Por eso ese argumento que ellas plantearon sobre la detección temprana queda totalmente descartado. Por otro lado, la Cámara de Proposición nos ha planteado un plan muy sesgado, ya que, por otro lado, también la otra Cámara dice que el matrimonio va a iniciar con su política, pero yo no me caso con la política, sino con la persona. Ahora sí, pasaré a explicar los 3 sólidos argumentos que ha planteado mi Cámara a lo largo de este debate. El primer argumento, titulado segregación social. La discriminación, se divide en este argumento en 2 partes. La primera parte es discriminación de personas. Es lamentable porque algunas personas que tienen problemas psicológicos podrían llegar a ser rechazados o segregados por la sociedad por un problema psicológico que se puede controlar.
Es negativo que solo porque las personas tengan un problema psicológico podrían no casarse nunca. Y por eso el mundo que plantea la Cámara de Profesión es muy sesgado y negativo, porque promueve una segregación social de algunas personas con problemas psicológicos. Muy por lo contrario lo hace el mundo que plantea mi Cámara, ya que mi Cámara plantea un mundo integrado, donde todos y todas, a pesar de tener ciertos problemas, vamos a poder integrarnos. Por eso el mundo que plantea mi Cámara es más positivo que el otro mundo. Por otro lado, este argumento también se divide en etiquetación. ¿Y cómo podría llegar a pasar esto? Pues bien, en este mundo actual, etiquetan de manera negativa por diversos problemas a algunas personas, como podría llegar a pasar con las personas que tienen diversos problemas psicológicos. Voy a poner un ejemplo. Lucía y Juan han tenido una relación por más de 10 años. Se iban a casar y como estamos en el mundo que plantea la otra cámara, se practican un examen psicológico justo antes de casarse. Y resulta que Lucía padecía de trastornos de bipolaridad. Y Juan se entera y deja a Lucía. Y como Juan y Lucía son una pareja, mayormente la pareja tienen un mismo entorno de amigos, él comenta a su grupo de amigos, al mismo grupo de amigos que comparte con Lucía, que ella está loca y que nunca más se va a casar. Y lamentablemente, desde ese momento a Lucía la comenzaron a catalogar de loca. Por eso, el mundo que plantea la otra cámara es muy perjudicial para ese tipo de personas, porque ellos nos muestran que debemos pedir exámenes psicológicos, pero no nos muestra lo perjudicial o cómo van a solucionar esos problemas que le podría desencadenar a estas personas a lo largo de toda su vida. Porque todos sabemos de que la sociedad segrega y etiqueta. Ya no nos muestran cómo al detectar algún padecimiento psicológico va a acabar esto. Ahora nuestro segundo argumento, que es incremento de actos negativos. Este argumento se divide en dos, en rechazo. ¿Y cómo sucedería esto? Pues esto sucedería debido a que comenzarían a rechazar a las personas con problemas psicológicos, agrupándolos en que estas personas no pueden casarse debido al rechazo que de alguna manera promueve esto. Esto de alguna manera promueve la Cámara de Proposición. Y eso es lamentable porque no hay que rechazar a las personas por diversos factores. Yo entiendo que hay personas que padecen diversas enfermedades que son muy graves, mentales, pero de alguna manera a largo plazo sí se puede llegar a controlar esto. Y no es justo de que, porque la Cámara de Proposición promueva un mundo en el que ya, te hacemos el examen, tu pareja dice, pues ese no es para ti. Pero siempre va a haber un aprecio a esa persona. Entonces no vas a decir, ay, qué bien que descubriste a temprana edad que él no es tu pareja indicada, así que espera al otro. No, porque lo que promueve es la separación y de alguna manera promueve un desequilibrio en esa persona, como podría ser la depresión, ya que lo que plantea la otra cámara podría llegar a causar una depresión en las personas con problemas psicológicos, ya que tal vez su pareja podría llegar a rechazarla o a rechazarlo, causando una terrible depresión. Y esa depresión podría terminar en que la persona termine en un estado de aislamiento, ya que la persona a la que él o ella ama la rechaza. Por esto lo que la Cámara de Proposición plantea es negativo y podría llegar a generar hasta la muerte. Y esto es totalmente perjudicial. Por eso el mundo que plantea la Cámara de Proposición es inviable y negativo, porque ellas nos plantean, ok, vamos a detectar tu enfermedad mental psicológica temprano, pero no nos dicen si eso le va a afectar a la persona que está mal mentalmente. Solo nos dicen que es positivo y que es positivo porque se detecta y que podría llegar a tratarse. Y este argumento, ahora voy a explicar mi tercer argumento, que es la falsa educación. Pues esto se da muy seguido en todos los países, ya que si una persona presenta algunos rasgos mentales, pues no se va a desencadenar, ya que sus problemas y sus rasgos tal vez nunca se representan porque tendrían tal vez una buena educación, y sus padres, al tener una buena educación y al él, esa persona, tener una buena educación, pues van a detectar esa enfermedad y la van a tratar a los 5 años, a los 4 años, porque es más fácil tratar enfermedades a esa edad, no a los 30, 40, 25, etcétera. Por ejemplo, una persona presenta unos ciertos rasgos de agresividad. Son rasgos, no es una enfermedad, porque los rasgos pueden desencadenar en una enfermedad, eso cabe recalcar. Y su familia tiene una muy buena educación y el niño ha estudiado en un muy buen colegio. De tal manera que su familia detecta esa enfermedad muy temprano y él también es consciente de que padece esta enfermedad y nunca podrá llegar a ser desarrollado
esos rasgos. ¿Por qué? Porque su familia lo va a tratar muy temprano. ¿Por qué? Porque vamos a educar. Debemos educar a las parejas. Por otro lado, también la tercera oradora mencionó algo bueno, que ella dijo de que ¿cómo va a llegar esta educación a las personas si a los 30 años ya no se educan? Pero, oradora, ¿usted no es consciente de que todos somos educados a los 5 años, a los 8 años? O sea, todos recibimos educación, es lo ideal. Y por eso el mundo que plantea mi cámara es mucho más factible que el que plantea la otra cámara, porque la otra cámara solo plantea detectar la enfermedad, pero no cómo evitarla o cómo tratarla muy temprano, porque ellos dicen, temprano, vamos a detectar la enfermedad temprano con el plan que plantea mi cámara. ¿Acaso cabe recalcar que porque ese es un argumento que nuestra cámara debe de tirárselo, que es la detección temprana, porque esto evitaría la detección temprana. Porque diría, bueno, tengo 30 años y justo cuando me voy a casar me voy a sacar el examen psicológico. Cuando lo que plantea nuestra cámara podríamos darle una buena educación a todos y todas las personas de un país o de varios países, y estas personas, al ser niños o niñas, podrían llegar a tener una buena educación y su familia también, entonces le podrían sacar test de psicología antes. Muy orgullosa de defender la cámara opositora y por todo lo dicho anteriormente, concluyo que mi cámara ha ganado este debate. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alison, por tu excelente participación. Ahora pasemos con tu hermana, Alondra Quispe, a tu primera palabra para el discurso de respuesta. Recuerda que son 4 minutos. Mucha suerte. Sí, a ver, comienzo en 3, 2, 1, ya. Como cuarta oradora de la Cámara opositora, me veo en la obligación de mostrar los puntos de choque y los motivos por los que mi Cámara ha ganado este debate. Primero, hay que recalcar que la Cámara propositora no ataca en la raíz del problema, lo rodean. Mi Cámara ataca el problema en sí. La Cámara propositora solo ve como una solución los exámenes psicológicos, mas esa no es la solución. Mi Cámara, a lo largo del debate, ha planteado que si tenemos una buena educación, esto se vería reducido, así poder saber cómo sobrellevar este tipo de situaciones, autoconocerse en sí mismo y no, como menciona la Cámara propositora, la única solución, los exámenes psicológicos. También voy a atacar el argumento dado por la Cámara propositora acerca de la detección temprano. Temprano, como lo mencionó mi tercera oradora, no es 25 o 30 años. Temprano es desde pequeños, donde debemos comenzar a dar conocimiento de los tratos, de los casos psicológicos y así atacar el problema de raíz, viendo poco necesario que se hagan exámenes psicológicos, ya que al haber tenido una educación correcta, un conocimiento correcto del problema, se podría tener muchísimo mejor control de los problemas y así, como lo mencioné, disminuir estos casos. También la Cámara de Proposición menciona acerca de que sería fácil si tu pareja te rechaza, diciendo de que esa persona no era para ti. La Cámara Propositora no está tomando en cuenta de que cuando estás en una pareja hay sentimientos, tienes sentimientos por esa persona. ¿Cómo te sentirías tú al sentir de que tu pareja te dejó por un trastorno que tú tienes? Mal, ¿cierto? Es por eso que nuestro argumento acerca de la afección psicológica, acerca de la depresión que causaría esto, sigue en pie como todos nuestros argumentos. Continuaré diciendo también de que así como ellas piensan que es utópico nuestro plan, nuestro mundo, ya que dicen, la Cámara opositora no está viendo del todo correcto esto. Entonces, nosotras consideramos que al no aterrizar su plan en una propuesta económica, es igual, es utópico, porque no me han mostrado cómo van a generar los ingresos para poder gestionar esto, cómo se van a dar los exámenes psicológicos, qué van a hacer con la pareja, qué pasaría si la pareja termina rompiendo, se harán cargo de ellos, se harán cargo de la situación psicológica en la que han dejado puesta uno y puesta la otra persona. No nos han planteado eso durante todo el debate. También es que debemos de educar a las parejas y así invalidamos los exámenes psicológicos, porque al educar, como le he mencionado, todo se basa en la educación. Al educar desde pequeños, al educar a las parejas, se estaría llevando un mejor controlamiento, un mejor desarrollo de las personas y así que las personas sepan cómo proseguir con su vida, sepan cómo atacar cómo sobrellevar sus trastornos psicológicos y como lo dije, todo esto de los exámenes conlleva problemas, ya tanto sea la depresión, etiquetas, estigmas, separación y además una falsa autonomía de la persona. Es por eso que mi Cámara va ganando este debate. Ya para terminar, quiero dar un breve resumen de los que fueron nuestros argumentos. También de que debemos plantear una educación de parejas y no un examen.
Entonces, mi cámara ha presentado las ventajas y desventajas. Más bien hay muchísimas más desventajas que ventajas, porque causa una falsa autonomía, causa una depresión, causa una etiqueta social que te llega a poner la sociedad, porque como lo dije, la sociedad de ahora te pone una etiqueta, ya sea tanto buena o tanto mala. Entonces, acá, panel, se ve ejemplificado el por qué no se deberían exigir exámenes psicológicos al estar en una situación de matrimonio. Además de que, ya para finalizar, quiero recalcar que hasta ahora la Cámara Propositora no nos ha mostrado en ningún momento un plan correcto que se vea, ya tanto en el aspecto económico, social. En cambio, mi Cámara sí, desarrollando muchísimo mejor el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alondra, por ese excelentísimo discurso. Está haciendo un gran debate, así que terminémoslo con broche de oro. Andrea Requelme, tienes el escenario. Son 4 minutos. Mucha suerte. Listo, voy a colocarme el cronómetro, un segundito. Listo. Mi discurso de cierre va a iniciar en 3, 2, 1, voy. Panel, mire cómo está funcionando el mundo de la Cámara Opositora. Nos dicen en sus argumentos, y a partir de esto vamos a desarrollar los puntos de choque. Nos hablan de la discriminación y el rechazo que un status quo que tiende a etiquetar a las personas es negativo para las personas, es negativo para estas personas que están dentro de la pareja. Pero panel, es que ellas me están demostrando que prefieren callarse este tipo de enfermedad mental que las personas puedan tener y llegar a esos niveles del status quo que yo planteé dentro de mi discurso, en donde se da violencia familiar, relaciones tóxicas y feminicidios. Desde la Cámara de Proposición preferimos prevenir. ¿Y por qué dijimos durante todo el debate prevención temprana? Porque sería antes del matrimonio, antes de que ya pues formaran una familia, de pronto con hijos. En ese momento nos referimos a la prevención temprana. Ellas también nos hablaron sobre la educación, donde nos decía que era necesario educar a la sociedad. Ok, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, entendemos que esa medida que ellas nos presentan no es excluyente de la nuestra. Lo que podemos hacer, y algo que planteó Ariana, que planteó Alisa, era que esa educación no, o sea, si hacemos el examen no es que no se pueda hacer este tipo de educación temprana. Si bien es cierto, también es necesario. Entonces, como utilizándola como medida complementaria, podemos lograr todos los beneficios que ellas nos dijeron, también lo podemos lograr dentro de nuestro mundo. Pero la diferencia y el plus que tenemos es que nosotras, antes del momento del matrimonio, nos damos cuenta de que si de verdad, no necesariamente si son compatibles en realidad, ¿no? Sino que nos damos cuenta si es que en un futuro se pueden llegar a desarrollar estas condiciones, estas enfermedades mentales, a tal punto de terminar en feminicidios, a tal punto de terminar en violencia familiar, a tal punto de terminar en relaciones tóxicas. Entonces, ese es el plus que tiene nuestra Cámara, incluso con los beneficios, todos los beneficios que ellas ya nos presentaron que tiene la educación y que entendemos que es necesaria, lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque su caso no es excluyente del nuestro. Entonces, a partir de eso entendemos cómo es que ya ganamos varios puntos de choque. Ellas nos hablaron sobre la educación y desde Proposición entendimos durante todo el debate que esto es un beneficio a largo plazo. Es muy difícil cambiar la mentalidad de toda una sociedad que durante años se ha dedicado a estigmatizar la salud mental. Entonces, en cambio, nosotras presentamos el beneficio a corto y largo plazo. Corto, ¿por qué? Porque prevenimos que estas enfermedades se desarrollen a tal punto de terminar en catástrofes. Y aparte, a largo plazo podemos tenemos mayor promoción de políticas públicas en las que el Estado sea partícipe y se dé cuenta, hablando también de nuestro segundo argumento de que la salud es salud, no importa si es mental o física, y ambas deben estar dentro del mismo lugar, no darle mayor importancia a una por sobre la otra. Entonces, a partir de eso vemos cómo nosotras no solamente entendemos la urgencia que tiene el problema, sino que también lo solucionamos a largo y corto plazo, generando así un mayor impacto, entendiendo que ya podemos lograr a partir de esas políticas públicas, porque entendemos que las políticas públicas son sumamente importantes para poder lograr un cambio real dentro de nuestra sociedad. Entonces, ahí también solucionamos el problema de que muchas veces hay desinformación y estigmatización sobre estos problemas de salud mental. Entonces, ahí vemos cómo la Cámara de Proposición ha logrado arreglar el problema, no, tal vez no arreglar por completo el problema, pero ha logrado llevarlo a corto y a largo plazo. En cambio, la Cámara contraria no me está entendiendo que es necesario hacerlo ahorita. En cambio, nosotras sí lo hicimos. ¿Por qué? Porque la educación entendemos todos que es un impacto a muy largo plazo, porque es difícil cambiar el pensamiento de toda una sociedad que durante años, como ya se ha dedicado a estigmatizar la salud mental. Luego también hablamos, ellas nos dijeron que detección temprana no es a los 25 años, sí, pero nosotros estamos hablando de detección temprana frente al matrimonio. Si bien es cierto, puede ser que se detecte a los 5 años, pero ahí también estarías utilizando ese tipo de exámenes psicológicos. Y entendemos que, como ya lo expliqué yo durante el status quo, estas problemáticas de salud mental
llevan siempre a este tipo de problemas, como ya lo dije, feminicidios, violencia familiar. Entonces, ¿cómo vas a confiar en que un padre que tiene problemas de salud mental y probablemente no lo sepa, va a llevar a su hijo al psicólogo si tiene este estigma? Entonces no tiene mucho sentido y bastante ilógico recaer la responsabilidad de alguien que tiene el problema. Entonces ahí vemos cómo es que el punto también de la detección temprana lo lleva también nuestra Cámara. Y luego hablaron de que nosotros vamos a discriminar y generar un rechazo por estas personas. Entendemos que este tipo de exámenes, al igual que los exámenes médicos, son confidenciales, como ya lo dijo Alicia y como ya lo dijo Ariana. Entonces no vemos cómo es que puede haber una discriminación, e incluso si existiera esta discriminación, prefiero esa discriminación a generar este tipo de problemas de violencia familiar y feminicidios que atacan a nuestra sociedad y la destruyen desde dentro. Por lo tanto, consideramos que la Cámara de la Proposición ha Muchas logrado gracias. entender y llevar bien este debate. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a todos. En verdad ha sido un excelentísimo debate. Grandes niveles de ambos. Muchísima suerte para lo que viene a futuro y éxitos. Ustedes pueden.